Vamos a dar inicio al módulo 2 del diplomado La CAP. Como siempre, van a recibir en sus correos esta presentación. Y si alguien necesita la grabación, pues lo solicita la institución por el medio en el que se inscribió. Los contenidos en esta ocasión es la Comisión Evaluadora de Ofertas, los roles y atribuciones del administrador de contrato, la relación entre unidad solicitante y la empresa supervisora, las herramientas de control y seguimiento, el trámite de pagos y órdenes de cambio. Por supuesto, nos vamos a estar refiriendo únicamente en el ámbito de aplicación de la LACAP. Vamos a desarrollar el ciclo completo en este módulo de las compras públicas. Vamos a llegar hasta la etapa de liquidación, pero en el escenario, en el supuesto que no se presenta ningún tipo de inconveniente. Ya en el módulo 3 y en el módulo 4 abordaremos incluso el manejo de controversias. Estamos superando la etapa de planificación que abordamos en el módulo 1 y ya estamos en ejecución presupuestaria. Vamos a la gestión de la compra cuando la unidad solicitante envía a la UASI esa solicitud precisamente que se someta a aprobación de los titulares la fase de licitación o de concurso. Ahí arrancamos ya con la gestión de la compra. Para ello, pues una vez que se tiene ya la aprobación de parte del titular o los titulares, la UASI procede a subir las bases a Comprasal, a hacer las publicaciones en los medios que considere pertinentes, y las empresas interesadas de esa forma se enteran para comenzar a preparar sus ofertas. En la fecha estipulada las presentarán a y la UASI levantará el acta correspondiente de la apertura de ofertas y dejará en manos de una comisión evaluadora de ofertas eh, la aplicación de los criterios establecidos en la fase de licitación o concurso. Como dije, el día de hoy vamos a asumir que no se presenta ningún tipo de contratiempo y la comisión recomienda al titular a qué empresa adjudique. Y el titular, vamos a asumir que escoge precisamente a esa empresa, está de acuerdo en la recomendación que le hace llegar la comisión a través de la UASI y adjudica a esa empresa. Transcurrido el tiempo de ley, pues la adjudicación queda en firme y se procede a la contratación. La contratación puede ser la emisión de una orden de compra o también la firma en sí de un contrato. Con ello, la empresa oferente a la que se le ha adjudicado el proceso se convierte en contratista y al resto de empresas se les devuelven sus garantías de sostenimiento de oferta. Con la contratación ya materializada, iniciamos la etapa de seguimiento y es aquí donde entrará en la escena el administrador de contrato o orden de compra hasta que la empresa complete todos los compromisos adquiridos y establecidos en los documentos contractuales, y será esta persona, el administrador de contrato o administradora de contrato o orden de compra, la única facultada para emitir el acta de recepción y también dar por iniciado el proceso de liquidación. Esta es pues el ciclo completo. El día de hoy entrarán en escena también la unidad financiera institucional, la UFI, porque es la que tendrá que recibir las garantías correspondientes y tenerlas bajo resguardo. El titular, la unidad solicitante UASI continúa, pero aparecerán la CEO, la Comisión Evaluadora de Ofertas, y el administrador de contrato. Por lo tanto, casi se completa todos los personajes, oferentes y contratistas también entran en la escena. Únicamente la CEAN no aparecerá el día de hoy, sino que hasta en el módulo 3. Veamos pues la Comisión Evaluadora de Ofertas. Artículo 20 de la CAP, 21 del RELACAP.
comisión evaluadora de ofertas será nombrada por el titular o quien éste designe y estará integrada por el jefe UASI o su designado, solicitante de obras, bienes o servicios. Obviamente es la unidad que ha pedido que se inicie el proceso y que será la usuaria de los bienes que se adquieran o del servicio que se contrate. Un analista financiero y un experto de la materia de que se trate la adquisición o contratación. Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las comisiones en cada caso para la evaluación de ofertas que estime conveniente. Por supuesto, tiene que estar presente el jefe o jefa UASI o un designado, también la unidad solicitante, pero nos vamos a detener a comentar el analista financiero. Por supuesto que la gente que trabaja en esa área aplicará los criterios establecidos en las bases de licitación o de concurso para detectar, determinar si las empresas tienen la capacidad, la robustez financiera para ser contratadas. A veces, las personas que no somos especialistas en esa área, podemos vernos impresionados por algunos balances en los que hay mucho dinero en banco, cientos de miles de dólares posiblemente, pero el analista financiero detecta si esa empresa puede disponer o no de esos recursos. A lo mejor pueden estar en cuentas bancarias a su nombre, pero provienen de un alto endeudamiento o provienen de anticipos que le han sido entregados por otras instituciones y por lo tanto son recursos que no podrá utilizar para prestar el servicio a la institución en el proceso que se está evaluando o para suministrar el bien. Y puede ser una empresa que goza de mucha liquidez, pero está altamente endeudada y en ese caso no es conveniente contratarle. Obviamente, acá tendrá que aplicar los criterios que se incluyeron en las bases de licitación o de concurso. Por eso, en la etapa de planificación es tan importante que la unidad solicitante y la UASI se asesoren adecuadamente en este ámbito también. Puede haber empresas que no tienen muchas deudas, que tienen muchos activos con su capital propio, pero también podría ser que no sean aptas para desempeñarse como contratistas de la institución, porque lo que tienen posiblemente son muchas propiedades, muchos inmuebles, muchos equipos, pero no gozan de liquidez. No van a contar con recursos líquidos suficientes para pagar a sus proveedores, para pagar sus costos administrativos, para pagar a sus trabajadores, trabajadoras, y por lo tanto pueden arrastrar a la institución a algún tipo de problema por ese problema de iliquidez por la que están atravesando. Se trata de contratar a una empresa que tenga la solvencia financiera, no económica, es distinto y hay un término que nos han confundido por años. La solvencia financiera, esa robustez para ser contratistas del Estado. Recordemos que antes de pagarle las facturas al proveedor, tiene que habernos hecho entrega de los bienes o tiene que habernos prestado los servicios. Por lo tanto, tiene que tener los recursos para ello, para haber suministrado el bien o prestado los servicios. No es posible que pase trabajando a puro endeudamiento. Una empresa así no conviene a los intereses de la institución. Y luego el experto de la materia de que se trate la adquisición o contratación, en muchos casos se trata de otra persona de la misma unidad solicitante, porque casi siempre son el tipo de adquisiciones o servicios que se van a adquirir están relacionados con el quehacer del día a día de la unidad solicitante. Pero no necesariamente va a ser así en todas las ocasiones. Y un ejemplo claro es que todas las unidades de la institución necesitan adquirir tecnología. Y no todas las unidades cuentan con personal que sepa sobre tecnología. Podría ser que se vio
apoyada, esta unidad solicitante, por compañeras o compañeros de la unidad de informática o de IT o como se llame en la institución. Y por lo tanto, esa persona que apoyó durante el proceso de planificación es la que realmente conoce los detalles del objeto contractual, las especificaciones técnicas del objeto contractual, la normativa aplicable al objeto contractual. Llamamos objeto contractual a ese bien que se va a adquirir, a ese servicio que se va a contratar. Y a veces son muy sofisticados los objetos contractuales y se necesita que esa persona que apoyó a la unidad solicitante durante la etapa de planificación se involucre en la evaluación de ofertas para dirimir correctamente si es o no el bien o servicio que se está necesitando, que se está requiriendo en la base de licitación o de concurso. Funciones de la CEO. Evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos, económicos, financieros, utilizando para ello los criterios establecidos en las bases de licitación o de concurso. B. Recomendar al titular, por medio de acta firmada por todos los miembros de la CEO, la adjudicación a la oferta mejor evaluada, anexando a la recomendación la calificación de la oferta y de las que potencialmente se les puede adjudicar. Y esto tiene una razón práctica. Es una recomendación la que la comisión hará llegar al titular. El titular o los titulares harán su propia valoración y por lo tanto es importante que en esta recomendación se incluya a las demás empresas. Podría ser que todas las ofertas serán excelentes, pero es imposible que todas obtengan la misma ponderación. Podría ser que la que va en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar sea la que consideren los titulares que mejor representa soluciones prácticas para la institución, que va a trabajar mejor para alcanzar los objetivos institucionales y opta por adjudicarle no a la mejor evaluada, la del primer lugar, sino que a lo mejor la del cuarto o quinto lugar. Esa es una facultad de los titulares. Por supuesto que tendrán que hacerlo mediante resolución razonada, pero son los titulares los que tomarán la decisión. Como dije, el día de hoy vamos a asumir que no hay ningún tipo de contratiempo y que los titulares adjudican a esa empresa que les recomienda la comisión y que por lo tanto se procede a continuar el proceso. Más adelante veremos que vamos a asumir también que cuando las empresas ofertantes son notificadas del resultado de la adjudicación, también para el día de hoy, para el módulo 2, van todas a sentirse satisfechas. Ninguna va a interponer ningún recurso de revisión. El jefe UASI y el titular. El jefe UASI recibe el informe de la CEO y lo traslada al titular. El titular, como autoridad competente, adjudica o niega la adjudicación al recibir la recomendación de la CEO. Con esto, cuando ya está adjudicado, pues la UASI o jefe UASI, al recibir la adjudicación, publica el resultado en Comprasalí en periódicos y elabora la orden de compra o contrato. Y convoca al proveedor para la firma de orden de compra o contrato. En este momento, pues se le va a exigir que presente la garantía de cumplimiento del contrato. El detalle de la garantía lo abordaremos en el módulo 3. Y también hacia el interior de la institución, por eso está en un recuadro aparte, traslada documentos al administrador de contrato. Por eso es importante que en esta etapa del proceso ya esté designado. Le entregará copia del requerimiento y documentos de adjudicación y la copia de orden de compra o contrato firmado. Los tipos de contratos se refieren aquí a este documento que se firmará entre la empresa y la institución. La empresa que a partir de este momento será contratista y la institución contratante.
Contrato de suministro. Son los celebrados por las instituciones cuando adquieren o arriendan bienes, muebles o servicios mediante una o varias entregas en el lugar convenido por cuenta y riesgo del contratista. En este contrato se entenderán incluidos los servicios técnicos, profesionales y de mantenimiento en general relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similar. Contratos de obra pública. Se realizan sobre obras o construcciones de beneficio o interés general o administrativas, sea mediante la alteración del terreno o del subsuelo, sea mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición o conservación o por cualquier otro medio. Se incluirán obras públicas preventivas y o para atender las necesidades en caso de estado de emergencia. Es precisamente la contratación de una empresa constructora. Este es el tipo de contrato que normalmente requiere o absorbe mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de recursos de parte de la administración pública. Y en muchas ocasiones los gobiernos inyectan efectivo, masa circulante a la economía mediante estos contratos de obra pública cuando quieren evitar una desaceleración de la economía o sacar de un ciclo eh, de contracción y quieren expandir la- la- los, los valores macroeconómicos. Si la economía está en recesión, un recurso puede ser ese, que haya mucha obra pública y de esa manera se compensará el desempleo y eso por lo tanto es parte de la política monetaria y la política fiscal. Está ahí asociada y puede generarse mucho empleo rápidamente y poner en la calle más recursos disponibles. Esto hará que aumenten las ventas porque al haber más gente, más profesionales, más obreros con capacidad adquisitiva, muchas empresas que ofrecen bienes y servicios meramente de consumo, también verán que sus ventas se expanden y por lo tanto la economía empezará a funcionar más rápido. Luego vendrá un periodo más adelante en el que este exceso de liquidez generará procesos inflacionarios, pero entonces ya el problema tendrán que abordarlo de manera diferente. Contratos de consultoría. Son los celebrados por la institución con el objeto de obtener mediante un precio la prestación de servicios especializados. Aquí puede surgir un problema cuando se está utilizando la ALACAP para disfrazar una relación laboral, pero no aplica la CAP cuando hay relación laboral. Investigaciones y estudios, dirección, supervisión y control de la ejecución, estudios de carácter técnico, económico, industrial y comercial. Contrato de concesión. Se da cuando el Estado, a través de institución correspondiente o del Consejo Municipal, concede la explotación a una persona natural o jurídica para que a su cuenta y riesgo proceda a construir, mejorar, reparar, mantener o operar cualquier bien inmueble a cambio de la concesión temporal para que administre y explote el servicio público a que fuere destinado, de uso público municipales destinados a desarrollar obras y áreas de servicios. Contratos de arrendamiento de bienes muebles. Son contratos necesarios para obtener en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. El monto base de la contratación se establecerá de acuerdo al precio actual en el mercado local. Se observarán las formas de contratación establecidas en la ANACAP. Se refiere acá al artículo 39. Luego, si ya firmamos el contrato, cualquiera de estos 5 tipos de contratos, entonces ya procede a entrar en la escena el administrador de contrato u orden de compra. Como dije, esta persona a partir de esta etapa del proceso será el rostro con el que va
a entenderse el contratista. Por supuesto que seguirá en comunicación y relación con la UASI, con la UFI, pero únicamente el administrador de contrato estará facultado o facultada para firmar las actas de recepción y que la empresa contratista pueda proceder al trámite de pago de sus facturas. El administrador de contrato coordina con el proveedor la recepción de los bienes, recibe los bienes o servicios y emite el acta de recepción. Entrega originales al proveedor para que los presente a cobro en tesorería. Aquí es donde la UFI pues ya está participando nuevamente del ciclo de compra pública. Guarda documentos en el expediente del proceso. Esa es parte de las responsabilidades del administrador de contrato. Llevar el expediente del proceso. Y traslada a la UASI copia del acta firmada de recibido y la documentación anexa, facturas y otros. Este cuadro es aplicable a todos los ciclos de compra pública, ya sea sencillos o complejos, que pueden ser de una sola adquisición o puede ser que sea administrador de un contrato que va a ejecutarse a lo largo de varios meses. Entonces, estará involucrada la persona en estas 5 actividades. Del artículo 82 bis, o el nombramiento, el artículo 74 del relator. Nombramiento está, le corresponde al titular o un designado a propuesta de la unidad solicitada. Las principales responsabilidades del administrador de contrato o administradora de contrato o guardia de compra. Verificar el cumplimiento de obligaciones. Por eso es que la UASI le entregó todos los documentos contractuales, toda la carpeta del proyecto, para empaparse y tener la claridad mental cuáles son las obligaciones que ha adquirido el contratista. Y todas estas obligaciones será obligación del administrador de contrato verificar que las ha cumplido. Realizar la recepción de las obras, bienes o servicios. Reportar incumplimientos. Si no cumplió, está en la obligación de reportar. En algunos casos la UASI, en base al informe del administrador de contrato, procederá a iniciar de oficio un proceso sancionatorio. Dependerá de la naturaleza del incumplimiento. Gestionar órdenes de cambio, modificaciones y prórrogas ante la UASI con la debida justificación. El administrador de contrato gestiona, no puede, no está facultado a aprobar, autorizar órdenes de cambio, modificaciones o prórrogas. Y tiene que documentar adecuadamente cuando presenta a la UASI, si fuese el caso, una de estas solicitudes. Si es prórroga, tendrá que ser a causa de algún retraso que no es atribuido al contratista, pero no puede aprobarlo ni rechazarlo, sino que gestionará ante la UASI y la UASI pues será la encargada de someterlo a la aprobación correspondiente de los titulares. Emitir orden de inicio. No necesariamente el plazo contractual arranca con la firma del contrato. Por ello es importante que el administrador de contrato también sea un experto en la materia, también sepa gerenciar el tipo de contrato, porque de esa manera sabrá si en realidad puede iniciar de inmediato el contratista o tiene que iniciar una fase preparatoria para arrancar el proceso. Por lo tanto, la emisión de la orden de inicio está a cargo del administrador de contrato y la va a coordinar también con el contratista. Si se firmó hoy el contrato y es factible que inicie mañana, entonces así deberá emitir la orden de inicio. Pero si sabe que requiere de un día para organizar su equipo de trabajo y su logística, tendrá unos días razonables esta orden de inicio para que comience a contarse el plazo contractual. Por supuesto, el administrador de contrato no va a vulnerar derechos de la empresa contratista, pero siempre va a prevalecer el interés público, el interés de la institución. Por ello, tiene que ser una persona de la institución
que fue propuesta por la unidad solicitante y elaborar las actas de recepción. Como dije antes, es la única persona facultada para firmar, elaborar estas actas de recepción. Es el documento con el que el contratista demuestra que ya cumplió las obligaciones adquiridas mediante los documentos contractuales. Esto está tomado del manual de la UNAC. Yo de nuevo aprovecho para mencionarles que no haya descargado el manual de la UNAC, que lo haga, es mejor texto para la aplicación de la ANACAP. Además, entendería que ya la UNAC debió haber actualizado sus manuales en base a lo que estipula la Ley de Procedimiento Administrativo, la LPA. Pero, de todas formas, siempre es importante que nos asesoremos si no tenemos seguridad que estamos actuando en apego a la LPA, asesorarse con un profesional del derecho que sea experto en derecho administrativo. Veamos cómo el perfil del administrador de contrato o orden de compra para la UNAC, y por lo tanto, si la UNAC lo establece, el obligatorio cumplimiento, lo aborda desde tres ámbitos. El ámbito de los conocimientos de la persona, de los valores de la persona y de las habilidades de esta persona. Y esto es importante, lo tiene que cumplir, se tiene que pegar este perfil, tanto la unidad solicitante cuando propone a las personas para administrar de contrato, como a los titulares cuando designan a la persona que va a tomar este rol de administrador de contrato o orden de compra. En cuanto a los conocimientos, debe tener pleno conocimiento sobre el objeto contractual. Si va a hacer un servicio, pues de la misma forma, tiene que tener pleno conocimiento del objeto contractual. De ese que en la etapa de planificación la unidad solicitante definió mediante las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Pleno conocimiento del alcance del contrato y los documentos que forman parte integral del mismo. Veremos un checklist básico, que no exclusivo, pero los mínimos documentos contractuales que hay dentro del proceso. Y el alcance del contrato para asegurarse que el contratista está cumpliendo con las obligaciones adquiridas y por otro lado, para no exigir más allá de lo que se establece en los documentos contractuales. La normativa aplicable dependerá de cuál es el objeto contractual. Si se están adquiriendo medicinas, pues debe ser una persona que conoce cuáles son las normas que regulan la calidad de las medicinas. Si se está hablando de un servicio de vigilancia, deberá conocer cuál es la normativa aplicable, por ejemplo, para la aportación de armas de fuego. Si se está hablando de obra pública, debe conocer toda la normativa aplicable a los procesos constructivos y a los materiales de construcción. Procedimiento a emplear en la gerencia del contrato u orden de compra. Dependerá de la naturaleza del contrato. Con los ejemplos que hemos mencionado, no es lo mismo gestionar un contrato de limpieza y aseo que un contrato de vigilancia, que un contrato de construcción. Por lo tanto, no puede haber una persona única en la institución con estos roles de administrador de contrato. Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Esta es un conocimiento adquirido. Afortunadamente, en los últimos años, en muchas instituciones, las personas encargadas de la gestión del talento humano se han preocupado para que haya capacitaciones en los funcionarios y empleados institucionales donde se aprendan estas técnicas de negociación y resolución de conflictos. Se deberá, como se ve acá, es la resolución del conflicto. No se pueden imponer criterios desde un punto de vista. Costo-beneficio cuando la orden de bien o servicio tenga características superiores a las solicitadas. ¿Por qué podría ocurrir que un contratista esté proponiendo entregar un bien con características superiores a las solicitadas? Pues esto suele ocurrir en tecnología. En la adquisición de tecnología, las
Las soluciones que se encuentran en el mercado en plaza caen rápidamente en obsolescencia. Y desde que se elaboraron los documentos para la base de licitación, lo- esperamos que haya sido en la etapa de planificación, hasta el momento que ya el contratista está preparada o preparado para hacer las entregas, han transcurrido probablemente 6 meses o más, y por lo tanto aquellos modelos ya cayeron en obsolescencia y a lo mejor ya no encuentra en plaza, sino que lo que encuentra en plaza es mejor, con características superiores a las solicitadas. Pues el administrador de contrato debe ser alguien que conoce, que tiene el conocimiento para saber si es cierto que se está proponiendo un objeto contractual con mejores características. Pero no le corresponde, no está facultado el administrador de contrato para aprobar. Va a gestionar ante la UASI la modificativa correspondiente. Valores de la persona. Debe ser una persona con dedicación, diligente, con imparcialidad, ética e íntegra, que no tiene ningún tipo de sesgo, que se concentra en el desempeño del contratista, no porque le cae bien o le cae mal, sino que si se está pegando a lo que establecen los documentos contractuales. Y no está tratando de beneficiarse a título personal de aquella contratación. Por eso va a haber integridad con apego a la ética. Habilidades. Debe saber trabajar en equipo, tener fortaleza comunicacional. Puede ser una persona muy brillante, pero si no se le entiende lo que quiere decir, no va a ser un buen administrador de contrato y también nos puede arrastrar a complejidades, a problemas, a controversias. Orden en la gerencia del contrato u orden de compra. Va a tener el orden mental y físico. Conciliador, pero no permisivo. Conciliador va a encontrar ese punto de convergencia de posturas encontradas para resolver el conflicto, para dar marcha hacia adelante y llevar la embarcación a feliz término. Proactivo, no va a esperar que le lleguen a buscar, que le lleguen a contar que ha sufrido un problema, porque va a tomar siempre la iniciativa. Eso es proactivo. Juicio lógico y buen criterio. Debe ser una persona que tenga la claridad mental para saber hacia dónde nos llevan nuestras decisiones o nuestras falta de acción también. Una persona que sepa hacia dónde se va a llegar en base a las decisiones que se toman. Que toda causa tiene un efecto. ¿Por qué rumbo vamos? ¿Por qué calle llegamos en base a la decisión que tomamos? Que tiene esa claridad mental para anticiparse a los hechos y evitar controversias y conflictos. En realidad, cualquier tipo de conflicto va a dañar a todas las partes involucradas. No, no va a ser como un campeonato donde uno gana y otro pierde, sino que es normalmente un perder-perder. Bien, por el momento vamos a hacer el receso y cualquier comentario o pregunta con gusto lo abordamos. Después del receso, más o menos dentro de 10 minutos.
Bien, continuando. Administradores de contratos. Artículo 82 bis. La unidad solicitante propondrá al titular para su nombramiento a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes. 1. Verificar cumplimiento de contratos y órdenes de compra. 2. Informar sobre ejecución de contratos a UASI y tesorería. Informar incumplimiento de contratistas. Elaborar y suscribir junto al contratista las actas de recepción y remitirlas a la UASI. Gestionar ante la UASI las órdenes de cambio. Gestionar ante el contratista reclamos relacionados a la contratación y otras que establezca la ley o el contrato. Cuando nos dice acá gestionar ante el contratista reclamos relacionados a la contratación, por supuesto que no solo la unidad solicitante, sino que muchas otras unidades involucradas podría ser que tengan reclamos que hacer al contratista, pero todo se debe canalizar a través del administrador de contrato. De nuevo, la importancia de ese informe que periódicamente debe estar elaborando y presentando el administrador de contrato. Hacerlo llegar a la UASI y, por ejemplo, la unidad de tesorería. Es importante y hay un modelo, un formato de ese informe que está incluido en esta presentación tomado del manual de la UNAC. Hay instituciones que tienen modelos más completos, pero este, digamos, podemos tomarlo en cuenta con lo básico, porque por lo menos tiene que estar incluido. Periódicamente hablamos que debería ser por lo menos cada mes. Artículo 74 del RELACAP. El administrador de contrato deberá ser una persona de la unidad solicitante u otra dependencia con experiencia técnica en adquisición o contratación de que se trate. No vamos a designar administrador de contrato de una obra pública a la misma persona que va a ser administrador de contrato del servicio automotriz. Es decir, si la unidad de servicios generales tiene a su cargo la flota vehicular de la institución, posiblemente necesite contratar servicios automotrices, pero será de la misma unidad de servicios generales que estarán proponiendo al administrador de contrato. Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos. Esta lámina es bastante escueta, pero importante recalcar que el administrador de contrato debe conocer la carpeta, los términos de referencia y la normativa aplicable, de acuerdo al objeto contractual. Luego hay una serie de artículos de la CAP que están relacionados con la obra pública. La obra pública siempre tendrá tres componentes y se debe contratar a empresas diferentes para cada una de estas etapas. Luego el artículo 110 habla de los servicios de supervisión y del administrador de contrato. Y el 112 de la retención del 5%. En la aplicación de la LACAP, la palabra supervisión siempre se va a referir a una empresa consultora. No puede ser personas que laboran para la institución, sino que es una consultoría. A lo mejor dentro del organigrama institucional ya hay supervisores, pero aquí estamos hablando de cuál es la connotación que le da la LACAP a esa palabra cuando estamos en el ámbito de aplicación de la LACAP. El artículo 105, como hablábamos, en obra pública hay tres componentes: el diseño de la obra pública, la construcción de la obra pública y la supervisión de la ejecución de esa obra pública. Deberán ser personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase. Artículo 106. Los contratos de supervisión de una obra pública
no podrán concertarse con la misma empresa encargada de la ejecución, ni con la que hubiese realizado el diseño, so pena de nulidad. Los contratos de supervisión quedan sujetos a lo establecido en esta ley para lo de consultoría. Artículo 110. Sin perjuicio de lo pactado en los contratos de supervisión de obra pública, adicionalmente, las instituciones deberán designar a los administradores de contrato para comprobar la buena marcha de la obra y el cumplimiento de los contratos. La obra pública normalmente se ejecuta fuera de la institución. El administrador de contrato no puede abandonar su puesto de trabajo. Podrá hacer visitas eventuales, programadas si queremos, pero no puede permanecer el 100% del tiempo abandonando su puesto de trabajo. Por ello es que se puede contratar a una empresa consultora que se encuentre siempre presente para verificar que el contratista ejecute las obras conforme a lo estipulado en los documentos contractuales, porque el administrador de contrato, cuando llegue, sin duda aquello ya va a estar hasta enterrado, dependiendo de la naturaleza de las obras. Y si no da fe que aquello está ejecutado adecuadamente, no se le va a poder pagar, pero tampoco puede dar fe a ciegas. El supervisor o la empresa supervisora es la que estaría dando ese apoyo para que siempre habrá alguien junto al contratista para verificar que todo lo esté desarrollando en la forma correcta. Y luego un breve checklist de cuanto al administrador de contrato, ya dijimos, emite la orden de inicio. Aprueba el plan de inversión del anticipo. El plan de inversión del anticipo deberá quedar respaldado, por supuesto, por la garantía correspondiente. Pero aún así, y a pesar de que se le esté exigiendo al contratista la apertura de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de esos fondos, eso le facilita a la institución revisar y auditar adecuadamente el flujo de ese efectivo, también estará sujeto a que el administrador de contrato lo apruebe previamente. Y como dijimos antes, el administrador de contrato siempre deberá tomar en cuenta que debe prevalecer el interés público, es el interés del Estado, todas las salvadoreñas y salvadoreños, sin violentar derechos de las empresas. Por ello es importante que sea una persona conocedora del objeto contractual, de la naturaleza del contrato, para saber si la solicitud de anticipo aplica, procede, es conveniente o no lo es. De la misma forma, aprobará los avances parciales para trámite de pago y el plan de amortización del anticipo. Si estamos por desembolsar un anticipo, tiene que quedar establecido cómo va a devolver ese dinero al contratista, cuál es ese plan de amortización. Y luego, el administrador de contrato deberá estar informando periódicamente cómo se está recuperando ese dinero. Cuando el administrador de contrato informa que ya el contratista cumplió devolviendo todo el anticipo, este no puede exceder el 30% del monto del contrato, entonces la UASI y tesorería pueden proceder a devolver la garantía de buen uso del anticipo. Por eso recalcamos la importancia de esos informes y la importancia también de designar a la persona correcta. De esa manera evitaremos conflictos y controversias porque se suelen dar y es natural que se den en toda relación donde hay muchos seres humanos. Pero si el administrador de contrato tiene el equilibrio emocional, el conocimiento adecuado y la madurez necesaria, pues el proceso tendrá que continuar en la forma adecuada y sobre buena marcha. Ahora el artículo 19. Ya habíamos dicho antes que nadie puede alegar ignorancia para el no cumplimiento de la ley. Acá también se está aclarando
o estos detalles que tienen que ver con la responsabilidad personal. A veces hemos visto casos de administradores de contratos que consideran injusto que se les aplique la ley porque obedecieron una orden dentro de la institución, porque se entiende que los titulares son responsables de cumplir y hacer cumplir la ley, aunque a veces no necesariamente es así. Nadie va a quedar justificado porque estaba cumpliendo órdenes. Veamos qué nos dice la ley en el artículo 19. Los subalternos que tuvieran a su cargo los actos preparatorios de las adquisiciones y contrataciones, o sea, los actos preparatorios en esa etapa, así como lo relacionado con la vigilancia de su ejecución y liquidación, seguimiento y liquidación, responderán personalmente por las infracciones o delitos que ellos cometieren en ocasión de los actos regulados en esta ley. Por si alguien necesita la aclaración, acá nos dicen por las infracciones o delitos. Responderá personalmente. Si incurre en alguna de estas faltas, pues se van a deducir responsabilidades que se pueden derivar en responsabilidad civil, administrativa o penal. Podría haber incluso sanciones que van desde un embargo hasta años de cárcel, dependiendo de la naturaleza de los hechos. Y en ningún momento se va a justificar que estaba obedeciendo orden. En ningún momento que se le perdieron los documentos. Porque en toda la vida de los seres humanos adultos sabemos que somos responsables de nuestros actos y de nuestras omisiones. Por eso la importancia a estar documentando siempre. No querer forzar la ley, no querer utilizarla a la CAP donde no es parte de su ámbito de aplicación. Volviendo a la etapa del seguimiento, asumiendo que ya llegamos a feliz término y que ya el contratista dice, pues por favor, emítame, firmemos el acta de recepción porque yo ya terminé y ya viene el día estipulado para, para el plazo contractual. Si no se le recibe, entonces la entrega sería tardía y si la entrega es tardía, habrá multas. Pero la ley, a veces, para esos casos en los que a lo mejor sí aparenta que ya terminó, pero el administrador de contrato necesita varios días para revisar y tener la plena seguridad que no se encuentran ni vicios ocultos ni ningún tipo de anomalía que sea responsabilidad del contratista, puede firmarse un acta de recepción provisional. Y esto nos abre un periodo de revisión de 60 días. Si detectara el administrador de contrato algo anómalo, que es responsabilidad del contratista, y el contratista responde adecuadamente corrigiendo lo que no está bien, entonces no se le va a multar. Transcurridos los 60 días, pues se procedería a la firma del acta de recepción definitiva. Y aquí es donde ya se le tendría que estar devolviendo su garantía de cumplimiento del contrato y se le tendría que estar exigiendo la garantía de buena obra, que deberá tener una vigencia, esperemos, por lo menos de un año. Por lo menos, puede ser más. Esto, como dije antes, las garantías las estaremos abordando al detalle en el módulo 3. Ahora hablando de expedientes, sabemos que habrá un expediente de la solicitud, de la contratación, pero de la ejecución del contrato que corresponde. El administrador de contrato debe conformar y mantener actualizado su expediente e informar a la UASI de la gestión contractual. Y por ello el informe del administrador de contrato periódicamente es importante. Si hay supervisión, normalmente el objeto contractual lo vamos a ir monitoreando mediante los informes de la empresa supervisora. Con la entrega de esos informes, vamos a tramitarle el pago de sus facturas, porque la supervisión es otra contratista. Entonces, hay un administrador de contrato de la supervisión.
En algunas instituciones es la misma persona para la supervisión que para la construcción. Y les emite la orden de inicio con la misma fecha para que todo vaya sincronizado y en armonía. Pero acá es importante que la ley se cumpla, por supuesto, que hay un efecto adicional que podría ser, nadie tiene la certeza si el administrador de contrato va a ser la misma persona a lo largo de toda la etapa de seguimiento. Podría ser que a la persona le ascendieron, le trasladaron, le despidieron, le dieron. Puede ocurrir mil cosas por las que por alguna razón no está presente hasta el final, hasta la etapa de liquidación. En el expediente del proceso, la persona que asuma el rol de administrador de contrato eh, se podrá apoyar para continuar el proceso a partir del punto en el que se quedó. No podemos detener procesos, no podemos violentar derechos de los contratistas porque hay nuevo administrador de contrato. En realidad, el proceso debe continuar. Por supuesto, la nueva persona va a ser responsable de, de su actuación a partir del momento que se le ha designado. Herramientas de control y seguimiento. Comenzamos. ¿Qué nos dice la ley? ¿Cuáles son los términos de referencia y cuáles son las especificaciones técnicas? Veremos que no hay términos de referencia para adquirir bienes ni obras. Artículo 41 de la CAP. La institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil del ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán A, términos de referencia, que establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir. B, especificaciones técnicas, que establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita. Ya, resumiendo, términos de referencia o TDR se refiere a servicios y especificaciones técnicas establecerán los requisitos de obras o bienes. Bases de licitación y bases de concurso. Las bases de licitación establecerán los criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, obras y servicios que ofrecen a la administración pública. Las bases de concurso establecerán los criterios a que se refiere el literal anterior para la contratación de consultorías, debiendo la institución establecer con claridad si la consultoría es para personas naturales, jurídicas o ambas indistintamente. Si recordamos del artículo 39, los techos, los montos a partir de los cuales ya no se puede desarrollar un proceso de libre gestión, sino que se debe desarrollar licitación o concurso, pues ambos estarán arriba de ese techo. La diferencia básica es que el concurso nos establece el criterio para contratar consultorías. En cuanto a documentos contractuales, dijimos antes que esto es lo mínimo, pueden ser más, y en la mayoría de instituciones son más. Los documentos a utilizar en el proceso de contratación se denominarán documentos contractuales. Formarán parte integral del contrato. Dependiendo de la naturaleza de la contratación, estos documentos serán, por lo menos, las bases de licitación o de concurso. Todo lo que ahí está establecido pasa a formar parte de los documentos contractuales. Las adendas y las subidas. Si recordamos, cuando veíamos las responsabilidades de la unidad solicitante en la etapa de planificación, estaba dar respuesta oportuna a las consultas que haga la UASI. En muchas ocasiones estas preguntas las envían las empresas cuando están preparando sus ofertas. La respuesta oportuna se enviará a todas las empresas participantes aunque no haya hecho ninguna pregunta, porque son las que formarán parte de los documentos contractuales. Las ofertas y sus documentos es lo que preparan las empresas. Las garantías que se someten en diferentes etapas del proceso. Y las resoluciones modificativas
y las órdenes de cambio en su caso. El informe de ejecución contractual que debe elaborar el administrador de contrato. Información general del contrato. Detalle de ejecución. Modificaciones contractuales. Orden de cambio, prórrogas. 4. Suspensión de la obra cuando aplique. Si recordamos la pandemia, hubo muchos casos donde aplicaba la suspensión de obra. Incumplimientos, si fuese el caso. El incumplimiento puede ser por parte del contratista o de la institución contratante. Y las consecuencias, por supuesto, dependerán pues, de cuál es la naturaleza del incumplimiento. 6. Amortización del anticipo. Todas las unidades involucradas estarán pendientes, expectantes del momento que el contratista pague, devuelva, amortice el anticipo. Y lo que nos va a servir de base para saber si ya lo devolvió, si ya lo amortizó, es este informe de ejecución contractual elaborado por el administrador de contrato. Y control de retención, es el 5% que crea un fondo adicional que el contratista lo recibirá pues cuando se complete la etapa de liquidación. Esto es lo que está tomado del manual de la UNAC, este informe de ejecución contractual, número de contrato o orden de compra, el año a qué ejercicio corresponde, el nombre del contratista, el periodo que se informa, puede ser del primero al último del mes, la información general del contrato, cuál es el objeto de la contratación, la vigencia del contrato, desde la fecha inicial hasta la final. El periodo de vigencia de las garantías, el cumplimiento del contrato en un vencimiento, la buena inversión de anticipo, la de buena obra o buen servicio, funcionamiento y calidad de bienes. Luego, la fecha de la orden de inicio, como ven, no necesariamente va a ser la fecha del contrato. Y la fecha de la recepción final. Detalle de ejecución. De acuerdo a la obligación, sabemos que hay una programación y acá se va a comparar la fecha programada o la fecha de entrega conforme al contrato y la fecha real de entrega. Si la fecha real de entrega es posterior a la programada, entonces deberá iniciarse un proceso sancionatorio para aplicar la multa correspondiente. Modificaciones contractuales, órdenes de cambio y prórrogas. Esto sí será, sí es lo que ocurre. Las órdenes de cambio pueden generarse por iniciativa también de la institución. Entonces, acá nos pone nombre del peticionario, la descripción de la situación y la recomendación del administrador de contrato. La suspensión de la obra, de igual manera, dependerá de las circunstancias y nos piden por ello la recomendación del administrador de contrato. Los incumplimientos. El formato está hecho como que solo la empresa puede incumplir, pero puede ocurrir que hay incumplimiento de parte de la institución. La descripción en la fecha del reclamo, la nota de referencia y la respuesta del contratista. En el 6, la amortización del anticipo. Aquí va a ir informando cómo ha estado devolviendo el dinero el contratista, cómo lo ha venido amortizando. Y cuando acá nos reporte que ya el monto es cero de lo que corresponde al anticipo, se procederá de parte de UASI y Tesorería a devolver las garantías correspondientes. Y luego terminamos con el control de retenciones. Esto lo firmaría el administrador de contrato y la supervisión si hubiese, si fuese el caso. Para trámite de pago, recordemos que es una ejecución contractual. Si la empresa no ha hecho lo necesario para que proceda un nuevo pago, nos va a retrasar la ejecución presupuestaria. Elaborar oportunamente los informes de avance de ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UASI como a la unidad responsable de efectuar los pagos, o en su defecto,
reportar incumplimientos. Esto obviamente corresponde a obra pública. El contratista quedará obligado a cumplir con la programación aprobada para la ejecución de la obra prevista en las diferentes etapas del proyecto, las que una vez recibidas y aprobadas por el supervisor de obra, procederá el pago respectivo. Órdenes de cambio. Para el caso de los contratos de ejecución de obra, podrán modificarse mediante órdenes de cambio que deberán ser del conocimiento del Consejo de Ministros o del Consejo Municipal, a más tardar 3 días hábiles posteriores al haberse acordado la modificación. La notificación al Consejo de Ministros no será aplicable a los órganos legislativo y judicial. Por cuestión de tiempo, no me voy a detener a leer el detalle de estos procedimientos que están incluidos en el manual de la UNAC. En este particular es la modificación de los contratos. Su orden de contrato nos va a ir describiendo cuál es ese procedimiento. Como lo van a recibir en sus correos, pues les quedará para su lectura personal. Porque debido a los cambios de precios en el mercado que ocurren cada vez más rápido, es importante que tengamos en mente el ajuste de precios desde la etapa de planificación. En estos años, en los últimos años, tal vez es cuando más se ha visto esa presión inflacionaria. Por poner un ejemplo, ¿qué pasa si se ha contratado una empresa para recolección de desechos infecciosos de hospitales y se le está pagando por kilo o por kilómetro recorrido o una combinación de ambas? Eh, si es por recorrido, sabemos que ese precio unitario tiene entre sus componentes combustible. Y si el combustible llega a niveles insospechados, habría que tener la certeza, si el combustible llegó a 12, 15 dólares el galón, qué porcentaje de ese precio unitario le corresponde el combustible. Entonces, ese mecanismo para el cálculo del ajuste de precios antes se hacía exclusivamente con la fórmula polinomial. Pero en la actualidad, en muchas universidades ya no le enseñan. Y veamos qué nos dice la ley y el relato. Artículo 88 de la CAP. En los contratos en el que el plazo de ejecución exceda a 12 meses calendario, procederá el ajuste de precios pactado siempre y cuando se comprueben en los mercados modificaciones de precios que afecten los costos y solo por la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio no recibido. Estos ajustes deberán hacerse del conocimiento público. Además de lo antes señalado, la UNAC deberá emitir los instructivos a efecto de establecer los diferentes mecanismos de ajuste de precios, los cuales en su caso deberán incluirse detalladamente en las bases de licitación. Y el RELACAP, artículo 79. En los contratos de ejecución de obra, bien o servicio, cuyo plazo contractual exceda de 12 meses calendario, podrá pactarse el ajuste de precios, siempre que concurran y se comprueben los supuestos establecidos en la ley. El ajuste se realizará aplicando, entre otros métodos, la fórmula polinómica específica para el contrato de que se trata, cuya estructuración le corresponderá a la institución contratante, tomando en consideración en la estructuración el desglose de precios unitarios. Para tales efectos, la UNAC emitirá un instructivo para la estructuración de las fórmulas polinómicas, señalando las variables a considerar, atendiendo la naturaleza del contrato, las cuales serán tomadas como base y particularizadas por las instituciones en los instrumentos de contratación y en los contratos. El ajuste se aplicará solo en la parte no ejecutada de la obra de un servicio a la fecha de ocurridas las variaciones debidamente comprobadas. Bien, ya para terminar, esta es la segunda tarea. Son 4 numerales, pero solo tendrían que escoger 2. Por favor, escoja 2 de los apartados siguientes y describa para esos casos el procedimiento correspondiente. Todo está en el manual de la UNAC. Todos los casos los pueden descargar, copiar, pegar y eso enviar a mi correo.
procedimiento para la administración de contratos orden de compra, procedimiento para la contratación directa y procedimiento de notificación para el caso de realizar la notificación personalmente. Por favor, envíe sus respuestas a la siguiente dirección electrónica: serranoismael263@gmail.com. Bien, este es el material para esta presentación. Hay un complemento, como les he mencionado, lo van a recibir en sus correos. Uno de ellos es un caso de un proceso sancionatorio a un proveedor de cepa que se resuelve en la vía administrativa. Bueno, hay otros donde es importante, yo les sugiero, les solicito que los lean completos. Sobre esos trabajos no hay ningún tipo de tarea o evaluación, precisamente para descargar cualquier recarga que tengamos mentalmente y nos podamos concentrar en el material disponible. Bien, no sé si hay algún comentario o pregunta. Si no, pues por mi parte solo me resta agradecerles la atención prestada y desearles lo mejor a ustedes y sus familias. Dios mediante estaremos en comunicación por este medio dentro de una semana. Gracias.